Bien, en este momento vamos a resolver los ejercicios del parcial que se les tomó. El punto 1 pedía realizar una lista de objetos, un parcial de una lista de objetos círculo, en la cual ustedes tenían que definir cuáles iban a ser sus métodos y atributos, con el objeto de que esa lista de objetos, ¿sí?, que ustedes tengan de círculos les permita cargarlos y posteriormente visualizarlos en una tabla con su superficie. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer para este punto es definir la clase círculo, ¿sí?, y posteriormente los atributos y métodos que posea, a fin de que podamos realizar la tarea pedida. Bien, ya se ha creado la aplicación. Entonces vamos a resolverlo. Bien. Vamos a crear un paquete para el punto. Bien. Y vamos a crear la clase círculo, ¿sí? Lo ideal hubiera sido que, obviamente, respeten las nomenclaturas de las clases, ¿sí?, de los nombres de las clases. Círculo tiene que empezar con letras mayúsculas. Y lo vamos a colocar paquete punto 1 punto aplicación. Si quieren lo ponemos así, aplicación punto 1 modelo dominio. A esta clase círculo, vamos a hacer que implemente serializable. Y básicamente tenemos que definir cuáles son los atributos que tiene un círculo. El círculo básicamente tiene un atributo que es su radio, ¿sí? Gracias al radio vamos a poder calcular todas las otras cosas que nos solicitan, que en este caso es únicamente su superficie. Convertimos al atributo en una propiedad, creamos su constructor, ¿está?, y su constructor parametrizado. Y evidentemente lo que nos tiene que devolver esto en algún momento es su superficie. Entonces que sería exactamente eso, ¿sí? Un return pi por radio al cuadrado. Listo. Luego vamos a necesitar una página para resolver el ejercicio. Página. Sí, la página de círculos.
vamos a necesitar el paquete, la librería de Prime Faces, así que la vamos a agregar. Y ya queda para los siguientes ejercicios. Bien, entonces te va a hacer el ejemplo del círculo. Bueno, y evidentemente vamos a necesitar un formulario para cargar los círculos y una tabla para mostrar los círculos. Entonces vamos a crear un panel. Vamos a necesitar entonces un formulario. Porque en todo formulario es donde colocamos los campos de entrada y salida. Entonces, bien. Y si queremos cargar círculos, vamos a necesitar únicamente, ¿qué vamos a necesitar? Únicamente cargar su radio. Entonces vamos a usar un panel grid, con una tabla de 2 columnas. Y entonces vamos a proceder a crear ¿sí? Un radio y un campo para ingresar el radio, ¿sí? Que lo vamos a llamar txt radio. Bien, y vamos a necesitar un botón de comando command button bueno, y después vamos a necesitar, lo voy a colocar separado, un formulario para visualizar la tabla. ¿Estamos? Y acá vamos a usar un data table. Círculos, ¿sí? Y en este acá tenemos que agregarle las columnas. Una para mostrar el radio, ¿sí? Y otra para mostrar la superficie.
Ahora necesitamos un management para poder asociar los componentes, a los valores de estos componentes, ¿sí? Y también los métodos que necesitamos para realizar la tarea. Entonces vamos a crear el management. Círculo for view. Vamos a poner en el ámbito view, ¿sí? Y lo vamos a encontrar acá, versión .1 beans forms. Bueno, entonces ya tenemos el management, simplemente serializable, ¿sí? Y vamos a crear en este caso un atributo de tipo círculo. ¿Sí? Y lo hacemos propiedad. Un factor, encapsulamos el campo, lo hacemos propiedad. En este caso, nosotros vamos a usar el constructor para inicializar el círculo. En este caso, ¿sí? Más adelante vamos a ver otras formas de inicializarlo. Entonces con esto ya tenemos disponibles que acá en círculos podamos decir que el value de este input text va a ser círculo forming punto círculo punto el radio, ¿sí? Y entonces acá y acá en esta tabla, para poder, vamos a necesitar una lista de objetos círculos para poder visualizar esta tabla. Entonces también la vamos a crear acá. De tipo círculo. Círculos. ¿Sí? También vamos a crear su... Listo. Vamos. Entonces también la vamos a inicializar acá. Para que no nos dé el error de null pointer exception. Vale. Entonces acá yo ya puedo, entonces acá en table círculo puedo decir que su value, su fuente de datos, va a ser círculo forming punto círculos, ¿sí? Por cada uno de los elementos de esa lista vamos a usar la, ¿sí? La variable c, circ, para indicar que vamos a utilizarlo, y entonces aquí nosotros esa variable la podemos usar para mostrar sus datos. En este caso voy a usar un output label, ¿sí? Con su value que va a hacer referencia justamente a cir.radio, ¿sí? Y en este caso vamos a llamar al método en este output label, su value va a ser la llamada al método obtener superficie. Perfecto. ¿Sí? Y para que agreguemos, ¿sí?, el radio, el círculo a esta tabla, vamos a necesitar un método que permita registrar eso. Entonces yo acá voy a necesitar un action listener, ¿sí?, que invoque ese método. Entonces lo que vamos a hacer es crear el método que agrega el círculo que hemos definido a la lista. Entonces tenemos que hacer un método que se llama public void, en este caso agregar círculo, y hacemos que a círculos le vamos a agregar el círculo que hemos creado, y luego a círculo lo vamos a reinicializar para que no quede con la misma referencia.
Perfecto. ¿Vamos? Entonces acá ya puedo llamar ese método para que lo agregue. Y por último vamos a hacer un update de FRM. Lo vamos a hacer de FRM círculos, ¿sí? O de la tabla para que se ejecute. Entonces ahí ya podemos probar cómo funciona. Mientras probamos este ejemplo, vamos a ver el segundo punto. Pedía que desarrolle una aplicación que permita registrar números, y cuando ya no desee brindar más números, muestre los números registrados, ¿sí? Y mostrar el promedio. Bueno, entonces podemos ir creando esto. En este caso el ejercicio no pedía que creemos clases del dominio, pero si queríamos hacerlo, lo podemos hacer de esa manera. O si no, podíamos crear toda la aplicación y todo lo que necesitamos directamente en el management que creemos para que resuelva el problema, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones es válida para este ejercicio. Entonces voy a plantearlo directamente con el uso de un management. A ver qué sucede. Vamos a crear entonces un management. Veamos primero que se ejecute el parcial, el ejemplo, para ver si no hay algún error. Ahí lo está desplegando y me lo va a ejecutar. Bueno, me lo va a ejecutar en el Edge. ¿Sí? Está ejecutando. Veamos qué sucede. Bueno, entonces ingreso un radio de 5, por ejemplo, registro el círculo y me muestra su radio y su superficie. Evidentemente este número podríamos nosotros formatearlo para que muestre dos decimales. Vamos a ver para 6, registrar círculo, y me lo está mostrando. O sea que el ejercicio este está funcionando. Perfecto. Bueno, entonces hacemos el siguiente ejercicio. Podemos tomar la modalidad de hacer una clase parecida a círculo que tenga adentro el número que queremos registrar y los métodos para calcular el promedio de todos los objetos, o si no podemos usar el mismo criterio que hemos utilizado. Podemos utilizar un formulario. En este caso yo decía que iba a utilizar directamente un formulario. Entonces vamos a crear el management que necesitamos, que lo vamos a llamar gestor números por bin. Los números por bin vamos a pasar, lo vamos a colocar en el mismo paquete, aplicación, en este caso sería .2 bins forms, y también lo voy a poner en el ámbito view. Ahí está, ¿sí? Vamos a cerrar los otros que no los necesitamos y vamos a hacer que implemente serializable. Bueno, este management va a trabajar según lo que nosotros necesitemos de la página web. Entonces voy a crear la página web que necesito, que en este caso se va a llamar números, ¿sí? Finish, y vamos a llamar bueno, lo vamos a usar.
Entonces necesitamos un formulario para cargar los números y después necesitamos que cuando terminemos de cargar números nosotros veamos el promedio y cuál ha sido el número más bajo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un panel, igual que en el caso anterior. Bien, y vamos a necesitar otra vez un formulario para registrar un número. Vamos a necesitar un panel grid que me permita registrar el número. Entonces vamos a necesitar un input, un output label como mínimo, ¿sí? Y vamos a necesitar un input text para registrar ese número, ¿sí? Después vamos a necesitar otra vez un command button Como ven, el formulario en este caso parece muy sencillo y es muy similar al anterior, o sea que podrían haberlo copiado directamente. Y luego vamos a usar otro formulario. ¿Ven? Donde vamos a usar otra vez un data table. Table números, ¿sí? Y vamos a necesitar una columna para mostrar los números registrados, para mostrar los números. Y además vamos a necesitar, si se quiere, podemos colocar acá otro panel grid cálculos para las columnas 2, ¿sí? Donde vamos a colocar un output label, ¿sí? El level menor, value menor número, ¿sí? Input text ID que muestre txt o otro output label si quieren, ID valor menor, ¿sí? Y que ya vamos a ver qué le vamos a pasar como value. Entonces esto lo copiamos y hacemos lo mismo para el level promedio, y acá vamos a necesitar
valor promedio. Estamos de acuerdo. Entonces acá necesitamos entonces de nuevo un número. Entonces vamos a crear acá el atributo y evidentemente vamos a necesitar una lista de números, o sea, inter. Bueno, acá lo pusimos, acá es un list de todo, ¿sí? Números, ¿sí? Censuramos eso y volvemos a inicializar. En este caso vamos a inicializar números, va a ser igual new array list double, y también vamos a necesitar double menor aggregate double promedio, o lo podemos calcular como ustedes quieran. Si quieren lo vamos a usar como cálculo. Lo vamos a dejar. Dejémoslo así. Después. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando nosotros agregamos, ¿sí? Te va a ir mostrando el promedio y el menor, ¿sí? Entonces en este caso nosotros vamos haciendo que el value de este sea el gestor de números for bin punto número, ¿sí? Y necesitamos un método que al agregar, ¿sí? Lo registre, ¿no? Entonces vamos a poner acá agregar número. Lo que hace es decir que a números ¿sí? Vamos a números le vamos a agregar el número que nosotros hemos registrado, y número ahora va a valer 0.0. ¿Estamos? Y además vamos a calcular, vamos a llamar los métodos. Vamos a hacer public void, ¿sí? Generar menor. Básicamente, ¿qué tiene que hacer? Tiene que recorrer números y ver cuál es el menor. Entonces, lo que vamos a hacer es inicializar y vamos a decir que menor en primer lugar va a ser igual a números
Este método lo que hace es preguntar si la lista está vacía, ¿sí? Si no está vacía, le asigna el primer elemento y después va recorriéndolo para obtener el menor de todos los elementos de la lista. Y vamos a crear el otro método que sirve para calcular el promedio. Exactamente. ¿Estamos? Y después hacemos que promedio sea igual a suma dividido números punto size. Bien. En este caso, todo esto sí, nuevamente si números is empty, si no es vacío, hacemos todo esto, porque si no, dividiríamos por 0 y eso nos daría un resultado que no deseamos, ¿sí? Vamos a verlo, vamos a formatearlo, ¿sí? ¿Sí? Y si no, en todo caso el promedio es 0, que significa que no lo ha cargado, en este caso, ¿estamos de acuerdo? Entonces, volvamos al número, esto lo guardamos. Cuando llamamos a ese método, acá lo que hacemos es que después de que agregar el número, nosotros vamos a decir que se generar menor y generar promedio. Entonces, acá en números, cuando nosotros decimos que acá vamos a decir que el action listener nos va a llamar al gestor de números for min, agregar número, y después tenemos que obviamente actualizar, vamos a actualizar frmd números para que se muestre directamente el listadito. Sí, hijito. Entonces ahora vamos a ejecutar este proyecto para ver cómo está funcionando, ¿sí? Vamos a ejecutarlo. Y bueno, en este caso me indica que no puede encontrar frm números, porque debe ser que no lo encuentra. Lo que sucede es que lo puse todo dentro del mismo formulario. Por hacerlo a la apurada. Entonces, vamos a sacarlo. Como ven, acá hay un formulario. Se me pasó y lo coloqué dentro de otro formulario. Entonces ahí vamos a darle format
Vamos a guardar y vamos a ver qué sucede ahora. Está desplegado. Entonces voy a tratar de volverlo a cargar. Y bueno, ahí me parece, entonces lo voy a registrar. A ver, por ejemplo, voy a registrar 3. Y en este caso me tiro un error. A ver. Fíjense, no puedo encontrar expresión. No, este es del anterior. Crear, vamos a ver. Vamos a cargarlo de nuevo. Voy a cargar A3. Voy a registrar el número. Omitir error. Agrego número. Claro, lo que sucede es que todavía no. Bueno, ahora me falta entonces actualizar acá. Vamos a poner la fuente de datos. Va a ser entonces. La fuente de datos va a ser. Entonces el gestor de números for bin.números, ahí está. Vamos a definirle entonces un var que va a ser entonces este num, y vamos a poner entonces para la columna, ¿sí? Vamos a definir entonces para esta columna, vamos a definir entonces el output label, ¿sí? Cuyo valor va a ser justamente num. Listo. Entonces de esa manera vamos a mostrar los números registrados y este valor acá con quién va a estar asociado. Va a estar asociado con, ¿sí?, gestor de números por bin.el menor, y este va a estar asociado con el value que va a ser simplemente gestor de números punto promedio. Entonces cuando yo hago que se actualice, supuestamente se van a actualizar todos esos números. Veamos. Entonces vamos a cargar, ¿sí? Fíjense que me aparece inicializado. Vamos a cargar 3, registrar número, me muestra que el 3 es el número cargado, el número menor obviamente que va a ser 3 y el promedio va a ser 3 porque 3 dividido la cantidad. Vamos a agregar otro número, va a ser 5. Me sigue mostrando que 3 es el menor número y el promedio es 4, por 5 más 3 es 8, dividido 2, 4. Vamos a agregar el 2, registramos número, me muestra que el menor número ahora es 2 y esto es 5 y 3, 8 y 2, 10, dividido 3, digamos, es este valor. Entonces, este programa también está funcionando. Y el último punto nos pedía un conversor de temperaturas, ¿sí? Entonces, para este punto, básicamente lo que teníamos que hacer es crear, podemos hacer exactamente lo mismo. Entonces, vamos a utilizar también un management, ¿sí? Vamos a llamar conversor temperatura for bin, y lo vamos a poner en el paquete aplicación.3, ¿sí? aplicación.3 bins false, ¿sí? Lo vamos a colocar en el paquete view. Bien, entonces para este punto, si cerramos los otros, vamos allá, nosotros tenemos que también hacer que implemente serializable, y vamos a necesitar, ¿sí?, las cosas que según nosotros tengamos en la página. Nosotros vamos a crear una página que se va a llamar conversor, vamos a poner finish, ¿sí?, y la vamos a utilizar.
parcial conversor, ¿sí? Vamos, y en este caso lo único que tenemos que hacer es, necesitamos un panel id panel conversor y vamos a un header conversor de temperaturas, ¿sí? Entonces vamos a necesitar un formulario, ¿sí? Y vamos a necesitar panel grid con unas 2 columnas, ¿estamos? Y vamos a necesitar entonces elegir output label, value, ¿sí? Y vamos a indicar tipo conversión, ¿sí? ¿Estamos? Y vamos a indicar que en este caso vamos a usar un select boolean checkbox, ¿sí? O si quieren usamos otro, ¿sí? El que ustedes quieran, digamos, ¿sí? Vamos a usar, si quieren, en este caso pueden usar un select boolean checkbox, pueden usar un select one menú, ¿sí? Pueden seleccionar un select one radio, ¿sí? Ustedes eligen qué es lo que quieren seleccionar, digamos. En este caso yo voy a elegir un select one radio, ¿sí? Y voy a ingresar, le voy a llamar, a ver, id radio tipo conversión, y voy a seleccionar un select item, ¿sí? Un item label, ¿sí? Que va a ser va a decir Fahrenheit a Celsius, ¿sí? Y como item value de devolver far, ¿sí? Y si no, voy a poner voy a devolver, acá vamos a poner cell y acá vamos a poner far. Bueno, y luego de que elegimos eso, bueno, tenemos que mostrar tenemos que hacer un botón, command button, id btn convertir, value convertir,
¿sí? Que es lo que va a convertir y lo que ingresemos. Entonces tenemos que ingresar un output label y lbl valor ese valor y un p input text id este valor que es lo que vamos a convertir. Bueno, entonces en base a esto, si nosotros queremos, pues guardamos, fíjense que lo vamos a desplegar, no debería demorar mucho porque lo único que estamos desplegando son conversores. Vamos a mostrar el conversor para que se vea cuál es la idea. Cuando ejecuto el conversor, voy a dar el parcial ejemplo, lo que me hace es mostrarme esto. Yo voy a elegir, ingreso, elijo de qué quiero convertir, presiono y lo voy a mostrar acá al costado. Bien, entonces decíamos que íbamos a utilizar esto, ¿no? Para poder elegir el tipo de conversión para que convierta ese valor de Fahrenheit Celsius o de Celsius Fahrenheit y muestre el valor acá al costado. Entonces, si yo me voy a mi coma, digamos, entonces ¿cómo quedaría esto? Acá me estaría faltando entonces un output label para mostrar el valor. ¿Sí? Y entonces tenemos que elegir los elementos del management según lo que necesitemos. Fíjense que primero vamos a elegir el tipo de conversión. Necesitamos guardar cualquiera de estos dos valores, cell o far. Entonces vamos a necesitar un string private string tipo conversión, ¿sí? Segundo, voy a necesitar acá ingresar el valor, ¿sí? Que va a ser entonces un doble private double valor ingresado. Y entonces yo necesito después mostrar la conversión en un valor de tipo doble, que puede ser un método o puede ser un ¿cómo se le llama? Un atributo, ¿sí? Nosotros veníamos trabajando hasta ahora con atributos, ¿sí? Así que voy a poner doble resultado conversión. Bueno, entonces acá vamos a generar los campos, voy a seleccionarlos todos, ¿sí? Entonces acá ya ahora puedo poner que el tipo de conversión, acá esto va a ser en el value by el conversor de temperatura for bin by el tipo de conversión, ¿sí? En el output by el value by entonces el conversor de temperatura, y lo vamos a colocar en valor ingresado. Y por último vamos a necesitar que este output label, ¿sí? Su value también sea el conversor de tipo, ¿sí? Y que sea el resultado de la conversión. Todo eso va a posibilitarse a partir de lo que colocamos en el command button, que va a ser en este caso entonces un método que convierte, ¿sí? Entonces vamos a poner public void convertir temperatura. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a preguntar con un switch, en este caso como estamos usando Java superior a 7, podemos usar
tipo conversión como elemento de entrada, ¿sí? Podemos usarlo como elemento de entrada y poner un case con far, ¿sí? Por ejemplo, far, que quiere decir que queremos convertir a Fahrenheit, ¿sí? Si queremos convertir a Fahrenheit, tenemos que decir que el resultado de conversión va a ser igual a 1.8, ¿sí? Por el valor ingresado más 32, ¿sí? Y vamos a hacer un break acá para terminar y vamos a usar el otro case, ¿sí? En cambio, si lo que se eligió es Celsius, lo que quiere decir es que se quiere convertir a Celsius, es decir, de Fahrenheit a Celsius. Por lo tanto, acá va a ser al revés, ¿sí? Va a ser el valor ingresado menos 32, y eso lo vamos a dividir por 1.8, ¿sí? Y bueno, entonces acá en el conversor, ahora con el action listener nuevamente podemos llamar a ese método que lo que hace es convertir la temperatura, y después hacemos un update de LBL valor conversión. Bueno, eso es lo que tendría que hacer este. Entonces este es el ejercicio más sencillo de todos, ¿sí? Si lo ejecutamos, lo volvemos a ejecutar, ¿estamos? Vamos a elegir que queremos convertir, por ejemplo, 100 grados, ¿sí? De Celsius a Fahrenheit. Cuando lo convertimos nos muestra que su valor es 212, ¿sí? Lo mismo que si yo pusiera 212 y lo quiero convertir de Fahrenheit a Celsius, esto me va a devolver 100 grados, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, de esta manera se resolvería el parcial para probar. Evidentemente podrían ustedes utilizar, definir que, por ejemplo, en este caso, para mayor nota, si se puede decir, habría que verificar que al momento de convertir se hayan ingresado tanto el valor como el tipo de conversión, sino que no convierta, ¿sí? En este caso también que no permita registrar si yo ingreso un nulo, y en este caso digamos exactamente lo mismo, ¿sí? Bueno, eso sería todo con respecto a la resolución del parcial.